Bienvenidos, en este video vamos a ver lo que es la técnica de pivoteo, la cual nos ayuda a hacer operaciones entre filas para resolver sistemas de ecuaciones lineales, determinantes, calcular inversas de matrices, que pues se realizan con operaciones entre filas. Bien, lo primero que hay que considerar es que tenemos ciertas reglas que debemos de seguir para realizar correctamente esta técnica. Bueno, el pivote siempre tiene que ser un 1 positivo. ¿Sí? Vamos a subrayar la fila y columna del pivote para que nos sea un poco más sencillo distinguir las operaciones que vamos a hacer. Cuando hagamos un pivote, la fila del pivote se mantiene igual. Los números en la columna del pivote serán 0 y a los números que no estén subrayados los vamos a modificar. Para modificar estos números les vamos a restar la multiplicación del número que está en la misma fila por el número que está en la misma columna y que además están subrayados. Bien, entonces vamos a utilizar esto para resolver una matriz inversa. En este ejemplo vamos a poner una matriz de 3×3, ¿sale? Y tradicionalmente estamos acostumbrados a generar un 1 en la posición 1, 1, hacer ceros a los que están arriba y abajo. Generamos un 1 en la posición 2, 2, generamos 0 arriba y abajo y generamos un 1 en la posición 3 para hacer ceros a los que están arriba y abajo. Bien, ese orden de las operaciones que hacemos pues no es necesario o no es estricto. Podemos empezar a pivotear con cualquier uno que esté en la matriz, ¿no? En este caso voy a escoger al 1 que está en la posición 2, 3. Este va a ser nuestro pivote, tiene que ser un 1 y tiene que ser positivo. Para generar este 1, pues también podríamos saber, a la fila 2 le hubiéramos sumado la fila 1, podríamos haber cambiado de signo a la fila 1, a la fila 3 le hubiéramos podido restar la fila 2 y hubiéramos podido generar unos en esta posición. Pero, bueno, vamos a escoger lo que ya tenemos para agilizar un poco más los cálculos. Subrayamos la fila del pivote y la columna del pivote. Dijimos que la fila del pivote va a pasar igual y la columna o los números que están en la columna del pivote van a ser ceros. Todos los demás los vamos a modificar. Ahora, a este menos 1, por ejemplo, le vamos a restar la multiplicación de 2 con 3 negativo, porque están en la misma fila y columna, tanto del número que vamos a modificar como del pivote. Entonces a este menos 1 le vamos a restar menos 6. Menos 1 menos 6 va a ser 5 positivo. Bien, al siguiente 2 le vamos a restar la multiplicación de menos 3 con menos 3, que están en la misma fila y columna de este 2. Ahora a 2 le vamos a restar 9, queda menos 7. A este 1 le vamos a restar menos 3 por 0, queda 1. A este 0 le restamos menos 3 por 1, 0 menos 3, 3 positivo. A 0 le restamos 0, queda 0. Bien, para los elementos que están en la tercera fila, a este 3 le vamos a restar 4, 3 menos 4, menos 1. A menos 1 le vamos a restar la multiplicación de menos 3 por 2. Menos 1 menos 6, 5 positivo. A 0 le vamos a restar la multiplicación de 2 por 0, va a ser 0. A 0 le restamos 2, menos 2. Y a 1 le restamos 0, quedaría 1. Bien, este proceso que hicimos no es más que operaciones entre filas. A lo mejor no lo vimos así por que el objetivo es hacer esto de manera más rápida, más mecánica, pero lo que hicimos fue
que a la fila 1 la cambiamos por la fila 1, sumándole 3 veces la fila 2, ¿vale? Y a la fila 3 la cambiamos por la misma fila 3, pero le restamos 2 veces la fila 2. Bien, entonces estas son operaciones entre filas. No es algo que no sea básico, pero el método del pivoteo es para no estar pensando estos números por los que tengo que multiplicar a cada fila y si suman o restan. Es un proceso un poco más mecánico y que nos puede ayudar a agilizar operaciones entre filas. Bien, vamos a seguir con el pivoteo. Ya no podemos tomar a la fila 2 para pivotear, ¿sale? Tenemos que tomar un número que esté en la fila 1 o en la fila 3, ¿no? Bien, aquí hay un 1 negativo. Lo más fácil es cambiar de signo a este 1 negativo de la fila 3 para volverlo positivo. Entonces tenemos que multiplicar a toda la fila 3 por menos 1. Bien, lo tenemos aquí y entonces este va a ser nuestro pivote. Lo vamos a encerrar. Vamos a subrayar la fila del pivote y la columna del pivote. Para el siguiente paso, los números que están en la fila del pivote van a quedar igual y los que están en la columna se hacen 0. Ahora, además de esto, tenemos ceros aquí en la fila del pivote. Los números que están en la misma columna de estos ceros no van a sufrir cambios. Por ejemplo, a este 1 le restaría la multiplicación de 5 por 0, pero eso da 0. Y a 1 restándole 0 no se modifica ese 1. Entonces vamos a dejar igual a los números que estén en la columna donde haya ceros en la fila del pivote. Ahora los otros números se van a modificar. Por ejemplo, a este menos 7 le vamos a restar la multiplicación de 5 por menos 5. Menos 7 menos 25 es 18. A este 3 le vamos a restar la multiplicación de 2 por 5. 3 menos 10 menos 7. Y a 0 le vamos a restar la multiplicación de 5 por menos 1. 0 menos 5, 5 positivo. Ahora menos 3 menos 10, 7 positivo. A 1 le vamos a restar la multiplicación de 2 por 2, 1 menos 4 sería menos 3, y 0 le vamos a restar la multiplicación de 2 por menos 1, 0 menos 2, 2 positivo. Ahora ya pivotemos con la fila 2 y con la fila 3. La única opción que tenemos para pivotear es en la fila 1 y la única forma de generar un 1 para este 18 es dividiendo entre 18 a toda la fila 1. Nos queda así. Ya utilizamos fracciones. En la medida de lo posible pues vamos a tratar de manejar números enteros para agilizar un poco más los cálculos, pero pues en este punto ya no podemos hacer otra cosa más que dividir entre 18 y generar fracciones. Entonces nuestro pivote lo encerramos, subrayamos la fila del pivote, la columna del pivote, y entonces vamos a dejar la fila del pivote igual y los números que están en la columna del pivote serán 0. Dijimos además que los números que están en la columna en donde hay ceros en la fila del pivote no se van a modificar y todos los demás pues van a sufrir algún cambio. A este 0 le vamos a restar la multiplicación de 7 por un 18avo, 1 sobre 18. Entonces 0 menos 7 sobre 18 va a ser menos 7 sobre 18. A este menos 3 le vamos a restar la multiplicación de 7 por menos 7 sobre 18. Menos 3 menos 49 sobre 18 son menos 5 sobre 18. A este 2 le vamos a restar la multiplicación de 7 por 5. 2 menos 35 sobre 18 es 1 sobre 18. A este 0
le vamos a restar la multiplicación de menos 5 por 1 sobre 18. 0 menos 5 sobre 18 son 5 sobre 18 positivo. A este 2 le vamos a restar la multiplicación de menos 5 por menos 7 sobre 18. 2 menos 35 sobre 18 sería 1 sobre 18. Y a este menos 1 le vamos a restar la multiplicación de menos 5 por 5 sobre 18. Menos 1 menos 25 sobre 18 es 7 sobre 18. En este punto acabamos el pivoteo. Para obtener la matriz identidad en la parte izquierda tenemos que intercambiar las filas porque está todo desordenado. Entonces la fila 3 la vamos a pasar a la fila 1, la fila 1 la vamos a pasar a la fila 2 y la fila 2 la vamos a pasar a la fila 3. Nos queda así la ordenación, y entonces ya tenemos la matriz identidad del lado izquierdo y a la matriz inversa del lado derecho. Entonces esta es nuestra matriz inversa. Este método de pivoteo lo podemos aplicar pues a cualquier determinante o a cualquier solución de sistemas de ecuaciones lineales si lo hacemos mediante matrices, y entonces pues es una manera más fácil o más rápida de estar haciendo operaciones entre filas. Además no tenemos que pensar si tenemos que multiplicar, si tenemos que restar, sumar, ¿sale? O cuáles son esos números que tenemos que multiplicar. Entonces con la práctica esto reduce mucho el tiempo de hacer operaciones entre filas. Bien, espero que les haya servido este video y pues muchas gracias por tomarse el tiempo para ver este material que estamos haciendo.